Ver mis escrituras, un momento. Bueno, ¿dónde están los hambrientos y sedientos de la palabra del Señor? Bueno, dice el Señor, no, un requisito hay para recibir todo lo que Él tiene para nosotros: hambre y sed. O sea que hoy amanecieron todos llenos y no tuvieron hambre del Señor. Bueno, vamos a continuar con la tercera clase y es la última sobre el ministerio del Espíritu Santo. Fueron unas clases increíbles de la llenura del Espíritu Santo, cómo se manifestó el Señor, cómo recibieron el bautismo del Espíritu Santo, cómo el Señor empezó a fluir, y saber que Él se manifieste es lo más precioso que podemos tener en nuestra vida cristiana, en nuestra vida en general al Señor cuando lo tenemos. Pues vamos a orar y darle gracias al Señor por esta mañana, por los que estamos aquí oyendo su palabra. Padre, te damos gracias por todo lo bonito que tú eres, por tu presencia, Señor, que nos ha acompañado en esta alabanza tan llena de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por habitar con nosotros, Señor, por venir y tocarnos, Padre, por dejar que nuestro corazón se llene de tu presencia, Señor. Eres bello, Padre. Te amamos y te alabamos por todo lo bonito, todo lo bueno que tú eres, Señor. En el nombre de Jesucristo te agradecemos. Amén, Señor. Bueno, esta es la tercera clase, como dije, de 3 libros que escribió el pastor Esteban. Y estas son todo lo que es el libro del Nuevo Creyente, ya no me acuerdo de los nombres, perdón, pero todos los 3 libros son muy interesantes. Después los vamos a ir viendo poco a poco en clases que a lo mejor vamos a tener entre semana para quien tenga interés, pero estos de los dones del Espíritu Santo, pues era importante para aquellos que querían bautizarse en el Espíritu Santo del Señor, ¿verdad? Ahora cada uno que recibió el bautismo del Espíritu Santo, quiero que sepan que el Señor ya habita dentro de ustedes. El Señor está viviendo dentro de ustedes, dentro de nosotros. Ahí vive el Señor, es residente. Mira, ¿cómo puedo decirte con palabras para que lo podamos captar un poquito más? Cuando una mujer está embarazada, hay un bebé dentro de ella que se mueve, que pide comida, que lo siente ahí. Bueno, es una comparación un poquito tonta, ¿verdad?, para decir y explicar de cómo el Espíritu Santo del Señor ahora vive dentro de nosotros. Que tenemos que alimentar ese espíritu para vivir en el espíritu, para caminar en las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos. Lo tenemos que alimentar como leyendo la palabra de Dios, orando al Señor, congregándonos, yendo a los servicios de oración, todo lo que sea hablar del Señor, eso es lo que va nutriendo nuestro espíritu. Entonces, Él vive dentro de nosotros, el Rey del universo está con nosotros y no nos ha dejado solos. Dice, les conviene que, dijo el Señor Jesucristo, que yo me vaya porque voy a enviar el Espíritu Santo que va a estar con ustedes. Entonces, Él está con nosotros, guiándonos, acompañándonos, fortaleciéndonos, pero principalmente ayudándonos a vivir una vida cristiana que sea fácil de llevar, que no sea una vida difícil, porque mucha gente piensa que la vida cristiana es difícil, cuando no es así. Es difícil cuando lo hacemos en nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque en nuestras propias fuerzas no tenemos la energía, no tenemos el deseo, pero el Señor es el que pone la energía, el deseo, el ánimo, todo lo bueno lo pone el Señor dentro de nosotros. Entonces, por eso es importante. Entonces, ahora vamos a ver que ya tienes el Espíritu Santo
¿Y qué es lo que recibiste con ese regalo del Señor? ¿Qué recibiste al tener ese bautismo? Porque no es nada más que, ok, te mando mi espíritu y ya no. Viene con un paquete grande sobre de ti para que nosotros podamos entender cómo funcionar correctamente o como el Señor quiere que funcionemos en la vida cristiana. Entonces, este se llama Los dones del Espíritu Santo, clase número 3. Y vamos a leer en 1 Corintios 12, versículo del 1 al 3. Y dice Pablo, dice, no quiero, hermanos, sino, tienen ahí que vamos a proyectar las escrituras. Dice Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Primeramente dice Pablo, hermanos, no quiero que ignores los dones del Espíritu Santo. Dice, no quiero que ignores que existe este regalo del Señor. Aquí en la clase dice, hay muchos cristianos en la iglesia de Dios hoy en día que no reconocen que los dones son una parte muy importante de la vida cristiana. Entonces, tristemente hay muchos hermanos en Cristo que no viven ni fluyen en los dones espirituales. No los consideran como parte de la vida cristiana, sino de algo que ocurrió en tiempos de los apóstoles únicamente. Pero la palabra del Señor dice que es la misma ayer, hoy y por siempre. No cambia, no cambia. Entonces, el mismo regalo que recibieron los apóstoles del Señor Jesucristo es lo que está vigente para nosotros hoy en día. Entonces, las iglesias más efectivas en su testimonio tienen estos dones en uso constante. Entonces, la iglesia que son más poderosas, no estoy hablando de números, porque no es lo mismo una iglesia llena de congregantes que una iglesia fluyendo en el Espíritu Santo. Sí queremos ver muchos congregantes, pero cada uno de ellos fluyendo en los dones del Espíritu Santo. Entonces, las iglesias que tú veas que son más efectivas son las que fluyen en esos dones de la congregación. ¿Por qué? Porque hace que sea fácil. ¿A poco no cuando vienes a los servicios y te vas lleno del Espíritu Santo y de la presencia del Señor? Vas flotando y vas, wow, magnificando al Señor. Pero cuando te vas y pues solo fue información y todo fue bonito, pero como que no es lo mismo, no te vas con la misma expectación de regresar a la siguiente semana. Entonces, es importante fluir en estos dones para que nuestra iglesia sea una iglesia llena del Espíritu Santo. La iglesia o el cristiano que no tiene estos es como un carpintero sin herramienta. Mi esposo es carpintero y tiene buena herramienta. Entonces, con esta buena herramienta, cualquiera que no tenga capacidad para construir un mueble puede hacer algo bonito y bueno y rápido. El carpintero que no tiene herramienta puede crear el mismo mueble, pero le va a costar bastante trabajo, que cuando agarra el serrucho o la máquina, corta como mantequilla la madera. Entonces, podemos como cristianos vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Vamos a ir al cielo, tenemos la salvación, pero cuando tenemos al Espíritu Santo del Señor viviendo en nuestros corazones, la vida cristiana es más fácil, fluimos fácilmente con el Señor. ¿Por qué? Porque es Él el que nos va guiando en sus caminos y en lo que Él quiere.
Entonces, vamos a aprender sobre estos dones espirituales y a cultivarlos en nuestras vidas. Primeramente, vamos a ver los dones que el Espíritu Santo nos da. Y ahí mismo en 1 Corintios 12, del versículo 4 al 11, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora dice que el Señor reparte como Él quiere, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones, diversidad de ministerios. Cuando el Señor nos da la salvación, dice que nos hace parte de su cuerpo. Ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Él nos hace parte de su cuerpo. A uno les hace un brazo, otro es una pierna, otro es un dedo, otro es un ojo. Bueno, Él es la cabeza, pero nosotros, su cuerpo, somos los que formamos toda la estructura. Entonces nos va a repartir de diferentes formas. El ministro que es un pastor, el ministro que tiene la alabanza, el que tiene el don de profecía, el que tiene el don de sanidad, el que tiene el don de hablar en lenguas, el que tiene el don de la evangelización. Todo es por el mismo Espíritu. Todos venimos a conformar el cuerpo del Señor Jesucristo. Todos, cuando el Señor nos da la salvación y nos hace miembros de su cuerpo, todos tenemos una responsabilidad. Uno puede ser el que limpia las sillas y es un ministerio. Otro puede ser el que prepara la comida y es un ministerio. Otro es el que viene y toca la batería y es un ministerio. El que canta es un ministerio, el que predica la palabra. Todos tenemos un ministerio en el Señor. Cada uno tiene que buscar su ocupación. ¿Por qué? Porque formamos ya parte del cuerpo de Cristo. Algunos con más responsabilidad, otros con menos, pero todos somos iguales delante del Señor. Tanto el que predica, como el que limpia, como el que lava los platos, todos somos iguales delante del Señor, porque el trabajo es para Él y por Él nada más. ¿Sí? Cualquier cosa, si tú vienes y nada más mueves las sillas, lo estás haciendo para el Señor. No lo estás haciendo para el pastor, para Benita, lo estás haciendo para el Señor. Entonces, para Él somos ministros. Ahora, no me voy a salir tanto del tema. Vamos a ver en versículo del 4 al 6 otra vez, regresando ahí a 1 Corintios 12. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces vamos a ver que hay 3 divisiones de la obra espiritual. Primeramente son los dones, los ministerios y las operaciones. Son 3. Y estos 3, vamos a ver en Efesios 11. Efesios 4:11, y dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. El Señor constituye a cada uno de nosotros. Entonces,
Esto es en la parte de los ministros. Y en versículo 7, ahí mismo, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? De la obra del Señor. A cada uno de nosotros el Señor nos dio un ministerio para su propio provecho, para Él. Entonces, todo lo que tú hagas dentro de la obra es para el Señor únicamente. Y los dones del Espíritu Santo son para que todos los que creen en Jesús y son llenos del Espíritu. Diferentes personas tienen diferentes habilidades según lo que quiere Dios. Cada uno tenemos diferentes habilidades. Muchas veces el Señor usa tu habilidad natural para su reino. A lo mejor tienes el ministerio de contentamiento, ¿no? Eres una persona alegre naturalmente y das alegría, das palabras de ánimo a otros y todo es para el Señor. Entonces cada uno tenemos diferentes habilidades, diferentes dones, diferentes cosas que el Señor va a usar para su reino. Entonces, si Ricardo tiene la habilidad de tocar el teclado, a lo mejor tú no has explotado tus habilidades y por ahí el Señor te tiene algo bonito que dice, tú puedes, claro que puedes. Gregorio, puedes tocar ahí todo lo que sea para ponerlo al servicio del Señor. Él te da sobrenaturalmente la habilidad para aprender cualquier cosa. Lo único que desea el Señor, como dijimos al principio, es hambre y deseo de servirle. Nada más, es todo lo que el Señor quiere. Entonces, en versículo del 8 al 11 vamos a ver la lista de los dones. Y dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, primeramente, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, ahí llevamos 3 dones, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Dice, pero todas estas cosas las hace el Señor, el mismo Espíritu. Entonces vamos a ver que son 9 dones que el Señor da. 9 dones, los cuales los vamos a dividir de 3 en 3 en 3, ¿sí? Primeramente son los dones de revelación. Vamos a ver cada uno de estos 9 dones por cada uno. Primeramente los dones de revelación. Y en los dones de revelación tenemos los primeros que son, perdón, voy a seguir aquí como va. Los dones de revelación, los dones de poder y los dones vocales. Todos estos son 9 dones divididos en 3 categorías. Primeramente los dones de revelación, y es que dijo palabra de sabiduría. Ahora, palabra de sabiduría no es esa palabra que tú dices, estudié mucho y ahora soy sabio, o fui a la universidad y ahora soy bien inteligente, soy sabio. No es ese tipo de sabiduría. O porque ya tengo el cabello gris, ya soy bien sabio. No es ese tipo de sabiduría. Es la sabiduría que viene del Señor, que te da a ti para momentos específicos que quiere el Señor hacer en tu vida. Y vamos a ver unos ejemplos. La sabiduría es provechosa para dirigir. Vamos a ver en Eclesiastes 10:10. Y dice, si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Dice que a veces nosotros tenemos que hacer mucha fuerza en algo, pero cuando tenemos sabiduría somos buenos para dirigir algo en una dirección que el Señor quiere. Dios, siendo sabio, no
nos da solo una parte pequeña de su poder. Por eso dice palabra de sabiduría y no nada más sabiduría. No somos capaces de aguantar el peso espiritual de la sabiduría completa del Señor. Nos da solamente palabra de sabiduría, una palabra únicamente. A lo mejor son como flashazos que vienen a tu mente en una situación que tú estés viviendo. Y tienes de repente una palabra que dices, bueno, no soy tan inteligente para pensar esto, sino que es algo que pone el Señor en tu corazón. Entonces te da poquita porción. Esta palabra de sabiduría revela cosas del futuro. Vamos a ver en Lucas 5, del 4 al 10. Lucas 5, versículo 4 al 10. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacob, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Les dio palabra de sabiduría. Ya habían hecho todo lo que estaba a su alcance, pero nada habían conseguido. Entonces el Señor, usando palabra de sabiduría, les dijo: mira, vámonos un poquito más adentro y tira ahí tu red. ¿Y qué pasó? Que sacaron muchos peces. Entonces el Señor nos da sabiduría en situaciones que pueden revelar cosas del futuro. A veces puede ser que alguien ora por ti y te dice algo. Como el Señor dice que tú vas a ser músico, Gregorio. No sé si sea palabra de sabiduría, pero es como el Señor funciona, da una palabra determinada para una situación en específico. Entonces, esa es la palabra de sabiduría que está disponible en cada uno de nosotros. Que a veces el Señor te pone pensamientos que tú ni siquiera puedes entender, pero que te revelan cosas del futuro de una persona. ¿Cómo lo hace el Señor? Por su Espíritu que vive dentro de nosotros. En Hechos 8, 26, 29, dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. ¿Sí, todos estamos ahí? Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Entonces, por la palabra de sabiduría, dice que Felipe fue por un camino que no pensaba ir, porque el Señor tenía determinado evangelizar a una persona, a este eunuco. Entonces, muchas veces el Señor te va a decir: ve y háblale a esta persona, o evangelízale, háblale de mí, dile esto o esto. Es palabra de sabiduría que el Señor pone en ti para hacer una obra que Él quiere que tú hagas en su reino. La otra es, estoy aquí.
Este don se ha usado en China por cristianos que ilegalmente se congregan, sabiendo dónde, por el Espíritu. Por ejemplo, hay países donde es ilegal que se lea la palabra de Dios. Hay países donde es ilegal que haya cultos cristianos como nosotros. Tú no vas a ir a Irán o a esos países musulmanes y tener un servicio cristiano. Por palabra de sabiduría, el Espíritu les dice: congréguense ahora en este lugar, o vayan dentro de este, o no se congreguen, espérense. Ahí mira cómo tiene que ser bien activo este don de palabra de sabiduría del Señor, para saber qué hacer en esas situaciones. Entonces, la segunda de del primer grupo de dones, el segundo es palabra de ciencia. Dice ahí, ¿no? En donde estábamos en Efesios, en Corintios, dice, ¿dónde está? Bueno, ya lo perdí. Bueno, palabra de ciencia, ahorita lo encuentran. Este don es un pedazo de lo que conoce Dios y revela lo presente. Usando este don, el Señor nos revela algo privado de la vida de una persona para autentificar que Él es real y está presente. Por ejemplo, cuando yo les contaba el testimonio de cuando Mike oró por Licha, no conocíamos a Licha, no sabíamos su vida, sus problemas, qué pasaba con ella ni nada, pero el Señor le dio palabra de ciencia a Mike para revelar a ella algo de su vida privada. Ese es palabra de ciencia, para decirle a ella, el Señor, para que le dijera a ella el Señor: soy real, conozco tu vida. Entonces, ese don lo usa el Señor, o lo pone activo en nosotros, para que al momento de evangelizar, el Señor te da una palabra de ciencia, para saber qué pasa en la vida de esa persona. Te da este flashazo: es que esta persona tiene problemas con su esposo, o esta persona tiene mucho resentimiento en su corazón, y te dice el Señor: ¿sabes qué? El Señor dice que no tengas resentimiento. Pero ¿quién te dijo que yo estoy resentida? Pero el Señor sabe. Entonces, esta es la palabra de ciencia que el Señor pone para nosotros, en que nos da pedacitos de conocimiento de otra persona para autentificarle a esa persona que Él es real. Y vamos a ver en Juan 4, 16, 19. Jesús le dijo: ve. ¿Qué pasó? Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, pues esa es la palabra de ciencia. El Señor no sabía. Bueno, Jesucristo es Dios, ¿verdad? Y Él todo lo sabe. Pero para poner un ejemplo de lo que es palabra de ciencia, te revela el Señor cosas de una persona para decirle a esa persona: soy real y soy auténtico. Entonces, así es como funciona la palabra de ciencia. Y en Hechos 5, Hechos 16, 17 y 18. Hechos 16. Hechos 16. Acá está. Dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo,
quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. (17 y 18), ¿verdad? Entonces, esto también cuenta con lo que es discernir el Espíritu Santo de Dios en una persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque una persona que es llena del Espíritu Santo, tú puedes discernir el Espíritu Santo si vive o no vive dentro de esta persona. O si es una persona como esta, hablaba de Jesucristo, ¿no? Pero no tenía el Espíritu Santo del Señor. Entonces, Pablo pudo discernir, ¿o quién era Pablo? Pudo discernir que no era el Espíritu Santo de Dios el que estaba hablando a través de esta mujer. Entonces, este don hay que tenerlo activo, porque te vas a encontrar mucha gente que te va a querer hablar por el Espíritu Santo, pero en realidad no tienen el Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos que tener buen cuidado en estas situaciones. Ahora, este es el favorito mío de los dones: discernimiento de espíritu. Seguimos en los dones que son de revelación. Discernimiento de espíritu nos da la habilidad de reconocer sobrenaturalmente cuál espíritu está en alguien o en una situación. No es para discernir el carácter de una persona, sino el espíritu que opera a través de esa persona. Discernimiento de espíritu, ¿sí? Una persona, tú la ves y te puede hablar mucho, bonito, te lava las palabras y te puede hablar de cosas espirituales. Satanás puede hablar de cosas de la palabra del Señor, conoce, ¿verdad? Pero no cree, no tiene salvación, no cree en Jesucristo. Entonces, puedes encontrarte personas que te van a hablar muy bonito del Señor Jesucristo, de la palabra de Dios. Es que, hermano, yo conozco mucho de la palabra del Señor. Entonces, ahí el Señor te da discernimiento de espíritu. Y tú dices, dice aquí no es para discernir su carácter, sino el espíritu que opera dentro de esa persona. Puede ser un espíritu de orgullo. ¿Sabes que hay espíritu de orgullo religioso? Hay personas que son muy orgullosas espiritualmente. Es que yo soy el pastor y esta es mi tarjeta, o yo soy el líder de alabanza y esta es mi presentación. Hay orgullo espiritual. Entonces, para discernir ese tipo de situaciones. O hay veces que te encuentras gente que es mala y esa gente te dice cosas bonitas. Mire, señora, señor, déjeme aquí a sus niños, yo los puedo cuidar, no tenga problema, pues mire, aquí va a estar mi esposa, aquí están mis niños, y tú con este don de discernimiento de espíritus, tú dices, no, yo siento que este hombre, que esta mujer, no es correcto, y disiernes, yo siento que fluye en quién sabe qué, en cosas malas, que es drogadicto, que es un ladrón, que es un violador, que disciernes a esa persona. Este don de discernimiento es muy importante que nosotros lo activemos y lo usemos, porque te vas a encontrar en el reino natural y en el reino de Dios gente con mucha labia, gente que habla muy bonito y tú te la crees y dices, habla muy bonito. Mira, hay un hombre que no va a decir nombres ni nada, que yo le decía a Mike, ten cuidado, porque no sé por qué, siento que no es honesto con lo que te está diciendo. Siento que es falso.
Pero yo también en mi corazón decía, no, a lo mejor no es cierto, a lo mejor pienso que no, a lo mejor, pero había algo dentro de mí que decía, no, es que no, yo siento que no es real, yo siento que no es honesto con lo que está diciendo, ten cuidado porque nos va a meter en problemas. Pues sí, nos metió en unos problemotas grandísimos en la obra del Señor. Entonces tenemos que usar este don de discernimiento de espíritu. Vamos a ver en Mateo 16, Mateo 16, 22, 23. A ver dónde ando porque ya me salí de mis. Mateo 16, 22 a 23. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mira, Pedro, apóstol del Señor, Señor, no, que no te vaya a pasar nada malo. Dice, quítate de mí, porque en ese momento el espíritu de Satanás estaba sobre de Pedro. Mira, o sea, cristianos podemos también actuar incorrectamente. Entonces, cada uno, cuando tú recibes una palabra, tienes que tener el discernimiento de que si es palabra de Dios, palabra de hombre, o algunas veces cuando tú recibes una palabra y no sabes si será o no será, la pones por ahí, bueno, si es del Señor, un día se va a cumplir esta palabra. Si no es del Señor, no voy a correr sobre cualquier palabra que reciba o que me digan. ¿Sí estamos entendiendo hasta ahorita? ¿O los estoy enredando? También esto cuenta con lo que es discernir el Espíritu Santo. Tú puedes tener discernimiento y decir, ay, este es el Espíritu Santo, este es el Espíritu del Señor. Entonces, o de una persona que tiene el Espíritu Santo del Señor, disciernes. Así como podemos discernir espíritus malos, podemos discernir espíritu del Señor en una persona que cuando la ves, yo a veces escucho a alguien cantar, escuchas en una música, en una alabanza y dices, bueno, ¿sabes qué? Siento que esta persona es una mujer o un hombre que de verdad fluye en el Espíritu Santo, que de verdad vive lo que está cantando. Y hay otros que cantan muy bonito, pero dices, no, como que sí se escucha bonito. Es el discernimiento de espíritu que nos da el Señor. Bueno, ahora vamos a ver los dones de poder. Los otros 3 dones, ¿sí? Llevamos 3, los de revelación, y ahora vamos a ver los dones de poder. Primeramente dice que es fe, ¿sí? Y hay 2 tipos de fe. La fe normal, que es en Romanos 10, 17, vamos a ver. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este es un tipo de fe. La fe que viene cuando tú estás escuchando la palabra de Dios y empiezas a crecer en la fe en el Señor. ¿Sí? Vienes, te congregas, escuchas un poquito de la palabra, crece tu fe, llegas a tu casa, lees tu Biblia, crece tu fe y así va creciendo. Es como un músculo que vamos ejercitando. Nuestra fe en el Señor, nuestra confianza, dependencia en el Señor. Vamos ejercitándonos poco a poco. Ese es un tipo de fe, que es la que es por el oír. Pero hay otra fe, dice, recibimos fe por la palabra de Dios y la utilizamos al estar confesándola. Cada vez que confesamos del Señor, cada vez que hablamos con Él, nuestra fe empieza a crecer. Pero hay otro que es el don de fe, que viene del Señor, ¿sí? Uno es el normal, que vamos ejercitando conforme
aprendemos más del Señor, y el otro es el don de fe sobre una situación. Vamos a especificar un poquito. Dice, esto es cuando el Señor nos da fe que está fuera de nuestro alcance para ayudarnos en momentos difíciles, como alguien que es mártir, ¿sí? Imagínate que un día llega aquí un grupo y dice, yo no quiero que ustedes hablen de Jesucristo, y nos cierra la puerta y nos avienta lumbre para que nos quememos todos. Entonces, ahí, ¿qué va a pasar? Nuestro miedo, nuestro ser natural va a tener temor y pavor y pánico. Pero si el Señor nos da un don de fe, tú dices, ¿sabes qué? No importa, vamos a morir creyendo en el Señor Jesucristo. Hay un caso que pasó hace muchos años, que fue en una de las sierras, ¿no? Creo que fue, que dicen que había una fiesta que hacían anualmente, que era la fiesta del Santo Patrono. Entonces, en esta fiesta, cada familia tenía la responsabilidad de hacer la fiesta para todo el pueblo. Esto incluía que pues tenía que organizar la comida, la bebida y todo, y era pues un negocio grande. Pero cuando la gente empezó a recibir a Cristo, dejaron de hacerlo, ya no querían festejar esta fiesta del Santo Patrono, pues los afectados que recibían la mochada, el dinerito, ya no les gustó esto. ¿Qué fue lo que hicieron? Hacer una persecución de los cristianos, hasta el punto que los mataban por no participar ya en estas fiestas. Y muchos de esos, yo recuerdo que una mujer llegó a la iglesia en el Coloso dando ese testimonio de que fue parte de ese grupo, de que fueron perseguidos como cristianos. Entonces ahí es donde el Señor te da don de fe para no tener temor y no renegar de Él, porque naturalmente pues nos llenamos de pánico, pero tiene que venir algo sobrenatural para darnos fe y confiar y declarar, sí, creo en Jesucristo, no importa que tú me quemes, que me mates o que hagas conmigo lo que tú quieras. Ese es el don de fe que nos da el Señor. Entonces, como los mártires, ¿no? Como Daniel en el foso de los leones, que iban a ser sacrificados ahí, que se los iba a comer los leones, ellos tuvieron fe. Ahora, los dones de sanidad. Esto es cuando oramos por personas y se sanan. Es plural porque hay diferentes tipos de sanidades. Uno puede tener el poder de Dios para sanar la artritis y otro para sanar el cáncer. El don de sanidad también es un don muy usable en el reino del Señor. ¿Por qué? Porque hay quienes tienen ese don. Linda, esposa de Milton, tiene el don de sanidad. ¿Quién sabe por qué? Pero ella no puede aplicarlo para ella misma, pero tiene este don de sanidad. Te digo porque ha orado muchas veces por mí y en el momento se quita todo. Así como, wow, el Señor obra. O sea, cuando ves una persona obrando y fluyendo en este don, cómo el Señor le respalda, sabes que es el Señor. Entonces puede ser que sea una persona que tiene un don especial para cierta enfermedad o en general. O en Acapulco teníamos una mujer que era Flori, tenía ese don de sanidad. Ella oraba por una persona y sanaba en el momento, así como, ay, Flori, ven, pon tu mano sobre mi cabeza y ora por mí. Entonces, pero todo, recuerda, todo es el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo, no por la persona, sino que es un regalo del Señor que usa en su reino para su obra. Entonces, no porque Linda sea especial, no porque Flori sea especial, solo porque el Señor le place usarlos. Así nada más, porque Él quiere usarlos.
y Él nos usa como Él quiere usarnos. Entonces, estamos en los dones de milagros, ¿verdad? Y el otro es el hacer milagros. Esto es exactamente lo que dice. Dios nos da la habilidad de hacer cosas milagrosas. Nos da el Señor esa habilidad. ¿Cómo? Él sabe dónde quiere obrar un milagro. Él sabe a quién quiere darle un milagro. Muchas veces oramos y decimos, Señor, necesito un milagro en mi vida, y no viene, pero el Señor nos sostiene. Para mí, el bebé de Licha es un milagro de Licha de Chío, es un milagro del Señor, porque clínicamente y naturalmente no era posible que se lograra, pero el Señor lo tiene ahí sosteniéndolo. Un milagro está obrando en su vida. Entonces, a veces obra el Señor así. Una persona que tiene una enfermedad de cáncer, sana el Señor en un momento. Una persona que tiene diabetes, el Señor puede obrar rápidamente. Es como Él quiere, usando a quien Él quiere. Ok. Ahora vamos con la tercera parte de los dones. Los dones vocales. Primeramente es el don de profecía. Dice, los dones vocales, como todos los dones, están bajo el control de la persona que los está usando. ¿Sí? Cada don está bajo nuestro control. ¿Sí? Por ejemplo, si Mike, el Señor a veces lo usa en dones de profecía, viene una persona y esa persona, Dios le da una revelación, y es algo como, el Señor dice que hagas esto, hagas lo otro. Entonces, Él tiene la responsabilidad de saber, doy la palabra ahorita, y este hombre va a salir corriendo y asustado, o voy a esperar a que el Señor me diga en qué momento. Una vez dio una palabra a Delia, te dio una palabra a Mike, ¿verdad? ¿Recuerdas? Y yo pensé, ay, Delia ya no va a regresar, va a salir corriendo de aquí. Pero era una palabra que el Señor quería que le dijera, y la atrajo a los pies del Señor Jesucristo, revelando por palabra de sabiduría, por palabra de ciencia, dando esto específico, sin conocer tu vida. Gregorio nunca nos había dicho, Chago nunca nos había dicho, yo te vi una vez, no sabíamos sobre tu vida. Nada, hasta ahorita no sabemos nada. Entonces es cuando el Señor usa este don de profecía para autentificar, aquí estoy, soy real. Y es como todos los dones están sujetos a la persona que da la palabra. Entonces puede ser que a lo mejor el Señor revele algo y diga el Señor, pero espérate. O sea, tenemos que estar bien en contacto con el Señor para saber en qué momento soltamos o en qué momento esperamos. Si todo está sujeto a nosotros, aunque son los dones del Señor, están sujetos a nosotros. Después vamos a ver todo un capítulo completo sobre los dones de profecía, sobre cada uno de los dones. Ahorita no los quiero dormir porque ya les está dando el sueño. No se crean. Lo que pasa es que a veces la palabra del Señor tiene peso y nos cuesta trabajo digerir todo. Y cuando ya digerimos un poco, ya como que se nos cierra un poquito. A todos nos pasa, no piensen pero voy a tratar de terminar. Después lo vamos a ver todo así más concreto, cada uno de los dones. Entonces, hay dos tipos de profecía en la iglesia: el don de profecía y la oficina del profeta. Esto es uno de los 5 mencionados en Efesios 4:11, que son de los ministerios, ¿no? Que decía, a uno les dio el ministerio de predicar, a otros
de pastores, de maestros. Dice, a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces, el propósito del don es para exhortar y animar a la iglesia. Entonces, ese es el propósito de los dones, para dar ánimo y exhortar a la iglesia. Entonces, por eso los pone el Señor en función. El segundo de este grupo es diversos géneros de lenguas. Este don es diferente de lo que se obtiene cuando uno se bautiza en el Espíritu Santo. Y hay varias ideas de lo que se hace, de lo que hace este don. Cuando recibiste el bautismo del Espíritu Santo, recibiste el hablar, la manifestación que es el hablar en lenguas. Pero hay un don que es el don de lenguas. Este don de lenguas es una persona que puede hablar diversos géneros de lenguas que el Señor le da. ¿Cómo se las da? No sé. Puede darle diferentes formas de hablar, pero es un don que viene del Señor. Yo nunca, la verdad, no tengo experiencia viendo este don en acción. Pero sí he visto el de interpretación de lenguas, que es el siguiente. Dice, es para la evangelización rápida del mundo a través de la habilidad de hablar idiomas de la tierra sobrenaturalmente, predicando la historia de Jesús. Es para dar un mensaje en la iglesia en lenguas y luego se interpreta con el siguiente don, que es el de interpretación de lenguas. Cuando hay iglesias que fluyen en profecía en lenguas, y hay gente que de repente me ha tocado ver que ves gente que en medio del servicio empieza a hablar en lenguas, pero tiene que haber alguien que interprete las lenguas. ¿Por qué? Porque si no, pues dice que se queda sin, ¿cómo vas a decir amén si no supiste ni qué dijo, verdad? Entonces tiene que haber alguien dentro de la congregación que está interpretando lo que la persona dijo. Entonces, yo lo he visto en algunas iglesias que así funciona. Yo no puedo hablar mucho sobre este tema porque no tengo mucha experiencia viéndolo en acción, pero sé que sí pasa. Uno de los casos fue como el pastor Esteban, cuando en ese momento el Señor le dio interpretación de lenguas de lo que Pedro estaba diciendo, que Pedro no sabía qué estaba diciendo, pero el Señor le dio la interpretación al pastor Esteban. Entonces, ese don tiene que venir unidos, esos dos. Este es el don que se usa para interpretar el mensaje que viene en lenguas. Con todos los dones vocales hay que tener mucho cuidado. Entonces, en 1 Corintios 14, del 39 al 40, vamos a leer 1 Corintios, ¿dónde lo tengo? Primera de Corintios, bueno, vamos a leerlo acá. ¿Sí lo tienes? 39-40. Primera de Corintios 14, versículo 39 a 40. Dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces, dice que todo esto se debe de hacer en un orden en la iglesia. No podemos todos, tengo una lengua, y todos hablando y nadie sabe ni qué dijo. Y llega alguien extraño a la iglesia y van a decir, ¿y esos qué? ¿Qué fumaron o qué les pasó? Entonces todo dice Pablo que lo tenemos que hacer en orden se tiene que hacer. Entonces, después les voy a dejar de clases que lean todo el capítulo completo de 1 Corintios 14. Entonces, estos dones vocales son una
parte regular de la iglesia. Y en conclusión, nosotros tenemos que orar al Señor que Él ponga los dones en el corazón de cada uno de ustedes, los ministerios, todo lo que es dentro del corazón de cada uno de ustedes, porque todos tenemos un ministerio, todos. Si no, a lo mejor eres una uñita, que no vayas a ser la mugrita de la uñita, que seas la uñita. Pero todos tenemos un ministerio en el reino de Dios. Y todos estos dones tenemos que, si no los has tenido, si no los has vivido, pide al Señor: Señor, dame discernimiento, dame don de sanidad, el Señor da a nosotros según le pedimos. Entonces, que fluyamos en los mejores dones que el Señor quiere. Amén. Pues vamos a darle alabanza al Señor, vamos a orar. Si hay alguien que quiere oración por algo, si estás allá hablando en el Espíritu, sigue practicándolo, porque el Señor puede añadir, puede darte más, y todo es como Él quiera.